Bueno, les saludo, amada iglesia, amados hermanos, a quien no hemos saludado al comienzo de esta reunión. Y qué bueno es saber que nos podemos reunir una vez más, un domingo más, para escuchar palabra del Señor, pero también para poder adorar su nombre, para poder expresar lo que hay en nuestro corazón, a través de las alabanzas que, ¿verdad?, nos llevan en distintos momentos, en distintas partes de las canciones, a expresar lo que es, esperamos, una realidad en nosotros, esa dependencia hacia el Señor. Esperamos ver a Dios, como lo mencionamos acá en las alabanzas al principio, como ese Padre que está preocupado por nosotros y al cual nosotros decimos amar con todo nuestro ser. Así que damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad en el cual vamos a estar reflexionando sobre Dios como precisamente Padre de nosotros. Esta palabra tiene un profundo sentido de poder enseñarnos una verdad bíblica, pero también tiene un propósito de poder llevarnos a nosotros a expresar, a reflexionar en lo que es Dios en nuestras vidas. Y por qué no tener la oportunidad de una vez más ir delante de la presencia del Señor a expresar lo que hay en nuestro corazón. Quiero invitarles a ya entrar en materia al libro de Juan, capítulo 20, verso 17, donde ahí hay una expresión dada por Jesús en un contexto en el cual yo quiero, o le da el título a este tema, y es Dios nuestro Padre, un modelo al cual nosotros estamos llamados a seguir. Es un modelo en el cual nosotros debemos imitar. Y dice así ese versículo, Juan 20, verso 17. Bueno, ahí el contexto es cuando Jesús se le aparece a María Magdalena después de que él había sido muerto. Ellos, como costumbre, fueron al lugar donde estaba el cuerpo y no lo encontraron. Y en esa escena espectacular que ahí describe el capítulo 20, desde el verso 19 en adelante, llegamos ahí describe cómo se le aparece a los discípulos, pero antes de eso, desde el verso 11 en adelante, aparece este relato y culmina con esta frase dicha por Jesús que señala lo siguiente. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile. Y esta es la frase que quiero que ustedes podamos reflexionar en esta mañana. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El Padre de Jesús, a quien él veía como su Padre, es el Padre al cual nosotros tenemos que ver como Padre. A quien Jesús veía como Dios, es a quien nosotros tenemos que ver como Dios. Eso les decía Jesús a María en esta escena y le explicaba lo que él iba a hacer. Iba a subir donde su Padre, que era nuestro Padre. Por lo tanto, es interesante pensar en esto, en la vida de Jesús, cómo él veía la relación con su Padre y cómo nosotros vemos la relación con nuestro Padre, el Señor. Pero cuando yo decía que esta palabra también tiene un profundo sentido de enseñanza, nos lleva a que esto también hay una parte práctica
de esta palabra, que es lo que quiero compartir en 4 puntos con ustedes, en cuál es nuestro rol como padres. Y como padre no me estoy refiriendo a que esta palabra va a ser solo para varones, sino que a aquellos que tienen la experiencia de haber sido padres, que son papás o mamás. Pero también que podamos verla como hijos. Como hijos. Hoy, siempre que comencé a darle vuelta a este punto, siempre pensé compartirles nuestro rol como padres. Es el enfoque que venía molestando a mi vida. Pero después, pensando en qué es lo mejor, cuál es el modelo mejor para imitar nosotros como padre para nuestros hijos, traje a la memoria los recuerdos que yo tengo con mi propio padre. Entonces ahí busqué y encontré muy pocos. Y encontré un hecho que se los quiero compartir para introducir una parte, una reflexión. Encontré un recuerdo en mi mente que yo hice con mi padre cerca de los 5 años y que fue tal vez el único momento que yo recuerdo con agrado de él, de haber hecho algo con él. Y recuerdo en eso, yo llegué a vivir a San Nicolás a los 6. Entonces, a los 5 años yo aún vivía en la comuna de Portezuelo. Y él me trajo a San Nicolás y recuerdo haber venido al estadio a que él pertenecía a un club deportivo que se llamaba igual que uno que había acá, Colo-Colo. Y él me trajo a los 5 años con toda la gente que venía a una actividad deportiva y me recuerdo que en esos años él me compró una empanada a un señor que andaba vendiéndolas en bicicleta. Y ese fue el recuerdo, pero fue un recuerdo que yo siempre atesoré como algo agradable. Pasaron los años y con mi madre haciendo memoria, ese viaje que él vino a San Nicolás gatilló finalmente la separación de mi madre con mi padre. Bueno, además de muchos hechos de violencia que había, ese fue como ese viaje, como la gota que rebasó este vaso, porque el dinero que él ocupó para venir a San Nicolás y comprarme esa empanada, se lo había robado a mi madre, de las pocas cosas que ella podía tener. Y yo fui el que le dijo a mi papá dónde mi madre guardaba ese dinero. Porque él me invitó a pasear, pero me dijo dónde guardaba mamá el dinero. Y yo, como sabía, se lo comuniqué. Entonces recuerdo esto y digo, qué difícil es hacer recuerdos con nuestros padres. ¿Y por qué nosotros tenemos que ver al Señor, a Dios, como papá? ¿Y por qué cuesta tanto ver a Dios como Padre? Y es ahí donde nosotros tenemos que reflexionar, y es interesante porque a muchas personas les cuesta ver a Dios como papá. Les cuesta ver esa relación de ser como el Padre que es, como este Padre creador, como este Padre modelo, como este Padre que es redentor, como un Padre que es relacional, como un Padre que es ejemplo. ¿Por qué nos cuesta tanto ver a Dios? Sin duda, marca nuestra historia, marca nuestra experiencia. Jesús nos enseña a decir Padre nuestro. Para muchos de nosotros, la palabra Padre puede provocar sentimientos que van variando y nos pusiéramos a conversar qué es papá. Para nosotros, para algunos puede ser amor, para otros ausencia, para otros dolor. Porque es lo que nos recuerda
las experiencias que tuvimos con nuestro propio Padre. En mi caso, buscaba y buscaba qué experiencia. Y esa experiencia que por muchos años y momentos de mi cabeza fue un bonito recuerdo, trae después una sensación muy desagradable. Entonces, la Biblia nos habla de esta palabra Padre como una palabra más poderosa o de las más poderosas que define a Dios, el carácter de Dios. Dios es nuestro Padre no solo porque Él nos creó, sino porque Él nos redimió, porque Él está preocupado de nosotros. Él nos muestra quién es Dios como Padre y es un modelo que nosotros tenemos que seguir. Podemos aprender lo que significa ser verdaderos padres, pero también lo que significa ser hijos y lo que significa ser hermanos. Hay una frase que la compartí hace unos días con mi esposa y le preguntaba su opinión a una reflexión y probablemente coincida con muchos y la hemos escuchado. Hoy día, cuando vemos la sociedad y los niños que tenemos, hay una frase que se dice que tratando de explicar el comportamiento de los jóvenes hoy día, de los niños. Y la frase o la expresión señala que los hijos de hoy se comportan de tal manera porque lo tienen todo. Estos hijos nunca han tenido necesidad, nunca han carecido nada. Es una generación que no tuvo carencias y eso explicaría el comportamiento. Pero me gustaría darle una vuelta a esta expresión. ¿Es realmente esta generación, la de nuestros hijos, una generación que lo tuvo todo? ¿Es realmente una generación que pueda señalar que lo tenga todo? Si para nosotros tener todo significa no pasar hambre, si tenerlo todo significa tener televisión en casa o en nuestro dormitorio, si tener todo significa suplir necesidades básicas, podría ser. Pero hay algo que esta generación carece y es presencia del Padre. Esta generación es una generación que cada día más ve esa ausencia que es la figura de los padres en su vida. Entonces, ¿realmente es una generación que lo tiene todo? ¿O es realmente una generación que carece de lo fundamental, que es la relación con papá? Y si es que nosotros creemos que tener todas las cosas materiales es estar presentes como padre, debemos darle una vuelta. Debemos darle una vuelta porque ¿es realmente eso lo que nos piden nuestros hijos? ¿Es realmente el celular que nos estaban pidiendo nuestros hijos o nos estaban pidiendo una instancia, una herramienta para poder entretenerse y que nosotros no supimos darle? Y no quiero hablar del uso de la tecnología simplemente, sino que llevarlos a reflexionar en esto. Quiero expresar con ustedes, como dije, 4 puntos. El primero de ellos es que podamos ver a Dios como el Padre que es ese Padre creador. Dice la Biblia en Isaías 64, verso 8. Se puede buscarla y si no va a estar Isaías 64, verso 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra en tus manos somos todos nosotros, dice el Señor. Bueno, ahí decía Isaías, pero el Señor nos dice a través de la palabra lo que Él es.
ese Padre creador. Dios es Padre porque nos formó, nos dio una identidad. No somos producto del azar, sino de su propósito eterno. La sociedad en la que nosotros hoy día nos desenvolvemos, esta sociedad actual, mira la relación de los hijos de una manera muy distinta a lo que es la figura de Dios en la palabra. La sociedad actual muestra que muchos hijos crecen sin identidad. No tienen un sentido de pertenencia. No dice, ni siquiera quieren hablar de su familia, mucho menos de la relación que tienen con sus padres. Es una generación que crece dándose cuenta que no reciben lo que ellos buscan, buscando lo que necesitan, esa validación en redes sociales o en cosas materiales. Ahí se sienten validados, ahí sienten que tienen una identidad. Por eso todos tienen una red social, donde ellos pueden dar libertad a lo que quisieran ser y recibir afirmación de otros que le van modelando su vida y su comportamiento. Y a partir de los likes que le dan, tienen sus acciones. Eso rige su modelo. Esa es la sociedad que hoy día nosotros estamos viendo y donde estos niños están buscando su identidad. Pero se aferran a lo que nosotros como padres le hemos dicho que son. Usted ahora como hijo, ¿se aferra a lo que Dios le ha dicho que es? ¿Sabemos lo que dice Dios de nosotros? ¿Saben nuestros hijos lo que opinamos de ellos? Es más, ¿escuchan o han escuchado alguna palabra de afirmación como las que nosotros leemos que el Señor dice de nosotros en su palabra? ¿Le hemos dicho a nuestros hijos que ellos son lo mejor y lo más importante para nosotros? Como el Señor nos dice en su palabra cuando nos define lo que somos como hijos, para Él, perfectos, santos, delante de los ojos de Él. Él nos escogió a nosotros, nos amó primero. ¿Saben nuestros hijos que nosotros los amamos? No, tienen que saberlo, pues si yo soy proveedor. Pero se lo hemos dicho todos los días. Tenemos la práctica de aburrirlos diciéndole que le amamos, aun cuando les dé vergüenza. Debe saber el mundo que los amamos. Deben saberlo, aunque ellos no quieran escucharlo, porque les va a dar vergüenza, porque es cursi. Pero si todos los padres le gritáramos a nuestros hijos que los amamos, para ellos no sería extraño. Pero como es un comportamiento en la sociedad algo desubicado, cursi, porque es algo que no están habituados a experimentar. Pero el Señor todos los días en la palabra reafirma el amor que tiene por nosotros. Lo decía Benja hace un rato. ¿Acaso no está el Señor preocupado de las aves y se preocupa de nosotros también en todo momento? Hermano, que sus hijos se aburran y que le digan, ya para de escuchar que usted los ama. Ya, pues papá, si ya me lo dijiste. Ahí, cuando ellos le digan eso, usted va a decir, tengo que seguir diciéndoselos, porque ya están siendo conscientes de eso. El Señor nos dice así también a nosotros, todos los días, como hermanos, como hijos. También tenemos que tomar esto mismo, esta práctica. ¿Estamos reflejando la imagen del Padre Creador nosotros con nuestros hijos? ¿Ayudamos a otros a descubrir su propósito? ¿O solo llenamos vacíos con cosas materiales? ¿Por qué nuestros hijos no quieren la herencia de Jehová?
Nuestros hijos ya no quieren tener hijos. ¿Para qué? Y yo pienso en esto. ¿No son acaso los hijos herencia de Jehová? ¿Quién no quiere heredar? ¿Quién no quisiera tener una herencia? ¿O cuántos hemos lamentado que de tanta tierra en Chile no heredemos nada? Yo digo, ¿cómo no fui a ser hijo de alguien que tuviera campo con lo que valen hoy? Heredé mis padres, probablemente, según un médico, una diabetes segura. Porque mi padre diabético y mi madre diabética, hoy yo lucho para no serlo. Lo único que dicen que heredé de ellos. Pero, ¿por qué nuestros hijos no quieren? Tú hablas con ellos, no quieren ser padres. Si es herencia de Jehová. ¿O no le hemos enseñado que es la bendición? ¿O será que ellos están viendo la carencia que tuvieron de esa figura paterna y no quieren que otros vivan lo mismo? Porque si es así, debemos reflexionar en nuestro rol. Porque nosotros debemos ser modelos dignos de imitar de nuestros hijos. Ellos deben desear entregar el amor a otros, el amor que recibieron de nosotros. Pero esto conlleva una decisión, reflexión. Los jóvenes hoy no quieren, como les digo, tener estos hijos. Y tienen muchos argumentos. La vida está difícil. Eso dicen. Difícil fue para nuestros abuelos, ¿verdad, hermanos? Que tenían 10 y que comer pan con aceite era símbolo de abundancia. Para ellos fue difícil. Para ellos, que comer ají frito era cuando había. Para ellos fue difícil. Para nuestra generación hoy día no es. Por lo tanto, no es esa la razón por la que no quieren ser hijos. No quieren tener hijos, perdón. No es esa. Tal vez se les quitó el deseo de formar a otros por nuestro mal ejemplo. Pero el Señor habla a tiempo. Por eso estamos aquí, para que reflexionemos. Tal vez nosotros no queremos tener más, ahora como hijos, no queremos tener más compromisos con el Señor porque no estamos viendo a ese Padre que está preocupado de nosotros. Y si es por eso, debemos también ver qué es lo que pide el Señor de nosotros. ¿Qué es lo que Él nos solicita? Segundo punto. Dios es un Padre redentor. Dios es un Padre preocupado por usted y por mí. Isaías, el mismo libro, en el capítulo 63, verso 16, señala que, pero tú eres nuestro Padre. Y ahí hace una señal, dice un texto, si bien Abraham nos ignorara e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor. Perpetuo para siempre es tu nombre. Dios es nuestro Redentor. Él nos redime. La paternidad de Dios se basa en su amor redentor. Nos adopta, nos perdona, nos restaura, se preocupa de nosotros. Así como el padre del hijo pródigo lo recibió con los brazos abiertos, un texto que señala el libro de Lucas. Cuando ese hijo falló, la reacción de ese padre es como es Dios con nosotros. Pero nosotros vivimos en una cultura que descarta a la persona cuando falla. Pero el Padre nos enseña que nosotros debemos restaurar, no desechar. Hay una encuesta que la dejé impresa y la debía haber traído.
pero es una encuesta que salió el año 2023 sobre los padres y la conectividad en Chile. Y se hizo una encuesta a nivel nacional a los padres en edades que tenían hijos en edad escolar y se les preguntaba sobre las redes sociales y la tecnología. Y fue una encuesta que se le aplicó a 3.500 personas, que es una muestra muy, muy grande en ámbito estadístico, para que usted se haga una idea, una referencia. Hoy día todo el ámbito político se rige por la encuesta más famosa, que es la CADEM, que encuesta aproximadamente 1.080 personas cada semana para saber por quién Chile va a votar. Y es una encuesta que todo el mundo valida con esa muestra de 1.000 y tantas personas. Bueno, esta encuesta que yo les señalo sobre información digital se le aplicó a 3.600 aproximadamente padres a nivel nacional sobre el uso de redes y tecnología y teléfonos sobre sus hijos. Y dentro de esos datos, hay muchos datos que son bien interesantes de reflexionar y dentro de ellos señalaba, por ejemplo, que el 51% de los padres, solo el 51% tiene control parental sobre los teléfonos de sus hijos. Solo el 51%. De ese porcentaje, o en esa misma encuesta, señala que el 89% de los padres están preocupados por lo que ven sus hijos, pero solamente el 50% controla lo que ven los hijos. El 8% de los padres, solo el 8% de los padres señala como algo positivo que los hijos usen teléfonos celulares. Solo el 8%. Pero sin embargo, solo el 50% resguarda qué ven sus hijos en el teléfono. Nosotros vemos esa encuesta y podemos sacar muchos datos, pero el primero que se me viene a la cabeza es que nosotros estamos preocupados por el bienestar de nuestros hijos, en teoría, pero hacemos poco para que esa preocupación no sea algo que les vaya a perjudicar. Decimos muchas cosas, pero hacemos muy pocas. Y eso es es como la radiografía en muchas áreas. Decimos mucho, pero hacemos poco. En la crianza de nuestros hijos, en la vida de iglesia, en el compromiso que tenemos. Decimos estar muy comprometidos en muchas cosas, pero demostramos poco compromiso a la hora de ejecutar ciertas acciones. No es solamente en la crianza de los hijos. Entonces, esa vida, esa conducta, ese comportamiento en todas las áreas de nuestra vida, eso va a repercutir en la relación que nuestros hijos vean de nosotros. Lo decía nuestro hermano Esteban en el devocional. En todas partes nosotros comunicamos nuestra relación con el Señor. No es solamente aquí. Y nuestros hijos pasan la mayor cantidad del tiempo con nosotros. Ellos son los más críticos de nuestra vida. Ellos son los que nos ven. Entonces es importante que podamos tener claro que nosotros somos un modelo para ellos y que el Señor es nuestro modelo también. Y si el Padre que tenemos nosotros, que es Dios, es un Padre Redentor que actúa y se comporta de una determinada manera, es el modelo que nosotros tenemos que seguir. Vivimos, como les decía yo, en una cultura que descarta a las personas que se equivocan. El 85% de esa encuesta decía que cuando sus hijos no respondían bien al comportamiento, le quitaban el celular. El 80 y algo por ciento decía que cuando se sacaban malas notas, le quitaban el celular. Solo cuando tenían una conducta negativa, le quitaban el celular. Pero si el niño le iba bien, podía usarlo todo el tiempo
y sin restricción, sabiendo los riesgos que eso conlleva. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de cuál es nuestra responsabilidad, qué es lo que nosotros tenemos que velar y cuál es nuestra preocupación por nuestros hijos. ¿Cómo tratamos a nuestros hijos cuando fallan? ¿Qué hacemos? ¿Podemos reflejar al Padre que perdona, a ese amor redentor con el que Dios nos restauró a nosotros? Ahora lo quiero invitar a reflexionar como hijos. Porque esto que yo les señalaba, hermanos, si nuestros hijos no ven eso, difícilmente cuando ellos fallen van a ver a Dios como aquel que los abraza y los quiere perdonar. Les va a costar mucho ir a los pies del Señor. Y tal vez por eso a nosotros nos cuesta también venir a la presencia del Señor y decirle que hemos fallado. Porque estamos más preocupados de ese castigo visual que alguien nos pueda dar. Porque no hemos conocido a ese Dios redentor. Pero aquí estamos y el mensaje y la palabra de Dios es para esto. Tenemos un Padre que no está cuestionando lo que nosotros hicimos. Solo quiere abrazarnos, perdonarnos y ojalá darnos una palabra que nos anime y que nos lleve a vivir una vida mejor y a modelar nuestra conducta también. Pero tenemos a un Dios que hoy día nos quiere dar un abrazo y nos quiere decir que nos ama. Podemos venir a este Dios hoy a decirle que hemos fallado como hijos. Para eso tenemos que saber que tenemos un Padre dispuesto a perdonarnos. Hermanos, la historia del hijo pródigo no es simplemente una historia bíblica. Es algo que se aplica a nuestra vida hoy. Nosotros somos ese padre muchas veces, llamados a abrazar a nuestros hijos. Pero a la vez somos ese hijo que puede volver su mirada a su padre y anhelar volver a lo que el Señor le dé, a lo que ese padre le dé. Y sabemos lo que ese padre le dio. Entonces tenemos que sentarnos, nosotros tenemos que tener la seguridad de que esa palabra es para nosotros también. El Señor tiene algo bueno para nosotros. Él nos está esperando con los brazos abiertos. Solo debemos estar dispuestos a reconocer que lo necesitamos y que Él está. Porque eso es lo que Él quiere con nosotros. Él es su esencia. Es un Dios, es amor, es redentor. Él es así. Dios es un Padre que se relaciona con sus hijos. Punto 3. Dios es un Padre relacional. Gálatas capítulo 4, versos 6 y 7 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijos. Y si hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo. Él es un Padre que se quiere relacionar con usted. Así como nosotros tenemos que relacionarnos con nuestros hijos. Jesús reveló que el Padre no es una figura distante, sino cercana. Dios quiere relación, no solo obediencia. En un mundo hiperconcentrado, pero solitario, hipercomunicado, súper conectado. Hoy día es súper fácil comunicarse. Imagínense que cuando se inicia la guerra del Pacífico, se inicia el conflicto y aparecen los primeros barcos en el norte del actual Chile, territorio peruano en esos años, Arica, Iquique, y se vislumbra este conflicto en Santiago capital.
6 meses después, la comunidad recibe noticias de este conflicto. 6 meses después. Hoy día nosotros vivimos en un mundo donde una selfie, una fotografía, revela el lugar donde tú estás, en el momento que estás. Y ni siquiera las puedes publicar. Tú hoy día puedes, si tienes el teléfono de una persona, ingresas el teléfono en Google y te puede ubicar dónde está ese teléfono de forma física. Entonces, si yo quisiera saber dónde está mi hija, googleo su teléfono, lo rastreo y me va a salir dónde está. Hoy día estamos en un país, en un mundo, donde todo está al alcance, donde todo es sumamente fácil para poder nosotros recibir ese conocimiento. Estamos todos conectados. Pero sin embargo, vivimos en una sociedad que cada día se está sintiendo más sola. Nuestros hijos conectados 24/7 con los padres, pero se sienten solos. Debemos volverlos a ellos a la presencia real con el Padre. Y nosotros igual, hermanos. La iglesia tiene un Padre relacional. Y parece que nosotros ya no tenemos ese fuego de antes. Ya parece que las iglesias están cada vez más frías. Parece que ya no está la presencia del Señor en algunas iglesias. Espero que en esta no. Amén. Hermanos, les quiero comentar en este texto, una pequeña experiencia que me pasaba. Para algunos saben, tuvimos la oportunidad con la familia de hacer un viaje. Y una de las cosas que yo más quería conocer era el Vaticano, corazón de la Iglesia Católica. Y no quiero, por favor, que esto suene a crítica. Pero cuando hacíamos ese recorrido por todo, íbamos a finalizar, se supone, en el epicentro tal vez de ahí de la presencia de Dios, la Capilla Sixtina, donde ahí sale humo blanco cuando hay un nuevo Papa. Ese era el lugar donde tenía que terminar nuestro tour. Hermano, por más pasos que dábamos, más frío era el lugar. Arte, hermosas pinturas y todo. Y yo decía aquí, pensar que aquí hay hombres y mujeres que por años se supone están buscando la presencia de Dios y que la voz de Dios. ¿Será que yo no soy católico, que no la escuchaba o que no sentía algo especial? Hermanos, recorrí cada iglesia que veía, pasé. De todo ese mes me encontré con en todos los países que estuvimos, que no fueron muchos, solo una iglesia cristiana parecida a la nuestra, solo una. Y que el culto terminaba, era a las 12:30, y el culto había empezado a las 11. Hermano, me acerqué a leer el letrero y ni siquiera las personas que ya estaban terminando el culto, ni siquiera me saludaron. Y yo fui a mirar el letrero para ver qué día hacían culto, por si coincidía de los días que estábamos ahí. Me acerqué aquí, más cerca que la presencia donde está Aldo y yo acá, más cerca a mirar el letrero. Mientras mi familia avanzaba, yo me devolví a ver. Y me miraron, ni siquiera me saludaron. Y yo ahí dije, ¿y qué pasa si yo quería ir a la iglesia? ¿Qué pasa si andaba buscando una iglesia? Y eso nos debe llevar a nosotros también a entender cuál es nuestro rol relacional. Si alguien llega aquí, hermanos, buscando una iglesia, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a mirar y que si quiere entre, o lo vamos a buscar? Lo debemos buscar. Lucas nos decía en un momento en una iglesia, papá,
esta iglesia es más bonita que la nuestra. Hermano, ¿quién no iba a ser más bonita que la nuestra? Si era gigante, hermano. Era una cosa gigante. ¿Quién iba a ser más linda, hermano? Si a la entrada, no le miento, así, más grande que el púlpito, una caja transparente, 3/4. Y no creo que haya sido la recaudación de años. Hermano, yo miraba los dólares, los euros, ahí como subían, hermanos. Hasta acá, sí, una cosa impresionante. Obvio que con esos recursos iba a ser una iglesia hermosa. Y no consideraba las 3 máquinas que hay arriba para aportar con tarjeta. 5 euros, 10 euros, 50 euros. 50 euros, al 1.100 el euro, hermano. ¿Sabe qué? Allá ni siquiera te piden la clave. Por 60,000 pesos menos, tú pagas solo con el chip. Es decir, ni siquiera tenía para poder poner la clave, que es un tema tal vez engorroso para la gente mayor. No, tú pasas, pones la tarjeta y si pagas menos de 80, si no me equivoco, euros, ¡pim!, se cobró, se descontó de tu tarjeta. No había que ingresar nada. Entonces estaba la máquina de 5, de 20 dije, y de 50 euros. Tú pasabas y hacías el aporte. Yo miraba esas ofrendas, decía yo. Y claro que vas a tener una comodidad, claro que vas a tener un lugar espacioso. 3,000 sillas afuera de una catedral para que la gente fuera a escuchar al Papa. 3,000. Y adentro de la Basílica de San Pedro, otras 1,500 sillas. Yo decía, Señor, si tu presencia estuviera aquí, sería otra cosa. Y reflexiono ahora, hermanos. Tenemos un Padre relacional. Nosotros queremos y tenemos el anhelo, entre lo más, la necesidad incluso, de que la iglesia crezca. De sacar ese pilar de ahí. Está feo. Está feo. Pero hay que tener los recursos para eso. Y los estamos orando por ahora, porque no están. Estamos orando para que el Señor los dé. Pero queremos crecer. Queremos que los hijos nuestros no nos interrumpan a cada rato cuando quieran venir al baño. Por eso las salas están allá. Y queremos crecer, hermanos. Pero si ese crecimiento no va acompañado con una relación directa con el Señor, no vale la pena. No vale la pena, hermanos. No vale la pena. Y esa relación, ese crecimiento depende de nosotros porque el Señor está dispuesto siempre. Él siempre está con los brazos abiertos para recibirnos. El que nosotros nos relacionemos con Él y recibamos lo que el Señor tiene para nosotros simplemente depende de nosotros. Jesús ya lo reveló. Reveló a esta figura, a este Dios como un Dios cercano. Y lo es. Depende de nosotros. Hace unos días nos comentaba, uno tiene que aprender de todo, de los niños. Y Lucas nos decía, mamá, papá, ¿por qué cuando hablo con Dios no logro escuchar que Él me habla a mí? Fue ahí fuerte. Papá, yo hablo con Dios, pero yo no lo escucho. Entonces nosotros le dijimos a este niño de 5 años que Dios tiene muchas maneras de hablar. Pero tampoco le puedo decir que la palabra es la que hoy día más usa el Señor porque Él no sabe leer.
Tendríamos que leerle nosotros, ¿verdad? Entonces él nos decía eso, y eso me hacía pensar. Pero luego en esto yo reflexionaba en este punto, y me preocupa que mis hijos se den cuenta que papá o mamá hablan de muchas maneras, aun cuando ellos no escuchen. Ellos deben reconocer nuestra voz, como aquella oveja que escucha la voz del pastor. Y le reconocen, dice la Biblia. Nuestros hijos, cuando nos escuchan, reconocen nuestra voz. Cuando el Señor nos habla, reconocemos que el Señor nos está hablando. Cuando el Señor nos demanda algo, ¿estamos escuchando al Señor en todo lo que he dicho? ¿Esa es para nosotros esta palabra? ¿El Señor me está hablando a mí? Ellos deben reconocer nuestra voz, nuestros hijos, y nosotros también debemos reconocer la voz del Padre. El Señor nos está demandando algo. Nos entregó una visión que no es la visión de los pastores, es la visión de la iglesia. Ayer habíamos muy pocos en la plaza, muy pocos. Estaba frío. Pero fue bueno ver a gente que se acercaba. Fue bueno. Vino gente de Chillán, de una iglesia. Yo le dije a Felipe, anda, porque ellos son, yo tenía a David ahí, en un bracito. Y anda a ver, ellos son con Tai visita. Pero fue muy grato saber que ellos habían sido invitados y vinieron a alabar al Señor a un lugar. Y estuvieron aquí con nosotros. Pero faltó. Quería llevar 110 sillas, 120 sillas el pastor. Pero no podemos llevar menos para la próxima. No podemos llevar menos. Porque de lo contrario sería creer que va a ir menos. Y no. Porque esto se trata de lo que el Señor quiere hacer. Solo es si nosotros queremos ser parte o no. El Señor siempre está dispuesto. Siempre va a estar dispuesto. Entonces, nuestros hijos deben enfrentarse a situaciones ahora de la vida diaria, voy haciendo este paralelo, y ellos deben ser capaces de tomar esas decisiones pensando en el consejo que papá les dio. Saber cómo piensan sus padres. Saber lo que ellos opinan en determinadas circunstancias y tomar sus propias decisiones. Un ejercicio muy común. Me pinto las manos, todas las manos como lo hacen los niños y llego con todas las manos al colegio pintadas con témpera y así, en una clase de cualquiera. O creo que a mis padres no les agradaría eso porque no es bonito. Un ejemplo súper básico. Pero si ellos hacen eso, tal vez también van a tomar la correcta decisión el día que le ofrezcan otra cosa, hermanos. El día que estén expuestos a, ¿por qué no?, el consumo de algún tipo de drogas. Si esto es así, lo que uno aplica en un principio muy básico probablemente va a ser lo mismo que aplique en una decisión más compleja. Así funciona. Somos padres que instruimos a nuestros hijos en los caminos del Señor. Y este versículo me lleva a pensar, está en Proverbios, la instrucción de nuestros hijos. Instruir, la palabra instruir tiene otra palabra sinónimo, y es adoctrinar. Instruir es adoctrinar, y adoctrinar es inculcar a alguien determinadas ideas y creencias. Hermano, nuestros hijos, quiero decirlo así, lo estamos instruyendo, adoctrinando. Suena feo la palabra, adoctrinar, pero es lo mismo que instruir. Nosotros lo estamos instruyendo en los caminos del Señor y en esta idea firme de que Dios es real y nuestro Padre. Los debemos hacer así, porque si no, ellos van a llegar a la universidad y van a ser adoctrinados también
con pensamientos que se alejan a los que nosotros creemos y son nuestros valores. Esta es una batalla cultural, dicen algunos. Es así, hermanos. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Somos padres relacionales o solo proveedores? ¿Buscamos al Padre en una relación con el Señor o vivimos como huérfanos espirituales? ¿Es el Señor nuestro modelo para que seamos el modelo para nuestros hijos? Porque esa es la línea correcta que debemos seguir. Esa es la forma en que nos debemos conducir. La paternidad de Dios se manifiesta en su cercanía. Nosotros también debemos ser cercanos a nuestros hijos. Debemos ser cercanos a los que estamos al lado. Somos hermanos, somos hijos. Para finalizar, Dios es un ejemplo. Mateo 5:48 dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Él es un modelo en todas sus facetas. Dios nos invita a imitarlo. Su perfección es su plenitud de amor, no ausencia de errores. No ausencia de errores. Hubo un momento, y esto yo lo reflexionaba, decía yo, ¿el Señor se ha equivocado? Si Él es perfecto. Es raro ver a Dios en esa faceta. Pero dice la palabra que Él se arrepintió en un momento de habernos creado. Se arrepintió. Él pensó en su momento de que probablemente erré aquí con estos. Erré. Pero su amor es tan grande que esa reflexión que Él hacía no fue suficiente para exterminarnos. Al contrario, aún nos amó mucho más. Como padre nosotros tenemos que ver eso en Él e imitar. Nos invita a imitarlo, ser perfección en amor. Ser como Él significa ser padres y madres que aman, perdonan, corrigen y acompañan a sus hijos. Que nuestros hijos puedan ver en nosotros algo de amor del Padre, porque es la única forma que ellos vayan y se acerquen al Señor y lo puedan escuchar. Que las nuevas generaciones no digan, que nuestros hijos, hermanos, no digan, lo tuvimos todo, menos amor de mi Padre. Que vean y tengan todas las comodidades, pero carecieron de amor. Eso es lo que el Señor tiene para nosotros esta mañana. Dios nos da una identidad porque Él es un Padre creador. Dios nos da redención porque Él es un Padre redentor. Dios nos da una relación porque es un Padre relacional. Y Dios nos da un ejemplo porque es un Padre ejemplar. ¿Qué imagen de Padre estamos reflejando en casa, en la iglesia, en la sociedad? Que el Señor nos ayude. Les invito a orar, a que pensemos en esta faceta, en esta hora, ¿qué somos como padres? Pero también, ¿qué somos como hijos? Si somos como padres y hay algo que nos hemos dado cuenta que no estamos haciendo bien, podemos ir a la presencia del Señor, porque también somos hijos. Y tenemos un Padre perfecto, dispuesto a capacitarnos, dispuesto a hacernos mejores, dispuesto a darnos lo que nos falta para que podamos entregárselo a quien corresponde. El Señor es el más interesado, Oremos en esta tarde
Ya, oremos para que Dios sane nuestra idea de paternidad, pueda restaurar nuestra familia, pueda sacar esos recuerdos que yo tengo, tal vez con la imagen paterna, que fueron muy pocos y tal vez desagradables, que los saque de mí o que los transforme para que yo los pueda usar para ser un mejor ejemplo con nuestros hijos. El Señor debe hacerlo mejor con nosotros. No podemos repetir los patrones que tal vez nos marcaron de forma negativa. Estamos llamados a repetir el ejemplo del Señor con nosotros. Que Él nos ayude a vivir como verdaderos hijos de este Padre Celestial.